Tenemos noticias de última hora en las últimas 24 horas. Mientras el presidente Trump presenta sus demandas finales para Irán, el secretario de Defensa Hexet lanza una advertencia contundente: acepten un gran acuerdo o enfréntense al Departamento de Guerra. Y mientras todos miran a Irán, el primer ministro Netanyahu lanza una bomba. Israel está en camino de expandir el control de Gaza al 70%. ¿Son estas historias separadas o parte de una estrategia mucho más grande que está tomando forma? La respuesta podría cambiarlo todo. Bienvenidos de nuevo a Jerusalem Minute, aquí en JNS TV. Vamos directo al grano. El presidente Trump expuso sus próximos pasos sobre Irán en una entrevista este fin de semana con Fox News. Vamos directo al grano. Entonces, ¿cómo sería un buen acuerdo para usted? Bueno, primero que nada, no hay ningún acuerdo que sea lo suficientemente bueno porque los medios lo van a cubrir. Y estamos logrando un gran acuerdo. Vamos a lograr un gran acuerdo. De lo contrario, simplemente volveremos y lo resolveremos militarmente. Pero esto sería más rápido. Probablemente sea mejor desde un punto de vista humano. También tiene algo bueno, ya sabes, es salvar muchas vidas. Ya sea del otro lado o no, salvas muchas vidas. Pero estamos cerca de un muy buen acuerdo. Y si podemos lograrlo bien, de lo contrario, simplemente recurrimos al Departamento de Guerra, como lo llamamos. Preferiría lograr un acuerdo porque podemos abrir el estrecho inmediatamente después de firmar. La única garantía que debo tener es que no habrá armas nucleares. Ellos han aceptado eso. Y fue muy interesante. Originalmente dijeron que no desarrollarán un arma nuclear. Yo les pregunté, bueno, ¿qué pasa si compran un arma nuclear? Así que ahora dice que no desarrollarán ni de ninguna manera comprarán un arma militar. Esa es una gran diferencia. Al mismo tiempo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que tiene que ser un gran acuerdo con Irán. Vamos a ver este clip. Cualquier acuerdo que el presidente esté dispuesto a hacer, solo lo hará si cree que es un gran acuerdo para nuestro país y la seguridad del mundo. Y solo un presidente estuvo dispuesto a arriesgarlo todo. Irán puede elegir sentarse a la mesa con el presidente, abandonar su programa nuclear. Y como dijo el presidente, perdí la noción del tiempo. Hace 2 días, en la reunión del gabinete, yo estaba sentado justo a su lado. Él mira a la cámara y dice, bueno, Irán, o lo hacen de la manera correcta con un acuerdo en la mesa, o pueden tratar con el de mi izquierda. Ese era yo, pero no soy yo. Son ustedes. Ahí lo tienes, Alex. Irán puede elegir o firma un acuerdo que el presidente quiere que sea un gran acuerdo o enfrenta las consecuencias. Bueno, el presidente habla de que un acuerdo solo es un gran acuerdo para que parezca que ha conseguido un buen trato. Los iraníes, ellos quieren negociar. Para ellos estar bajo fuego es la opción 1 y estar en la mesa de negociaciones es la opción 2. Ellos quieren la opción 2 porque tienen una oportunidad en la mesa de negociaciones. El presidente, usted está hablando de un acuerdo. El primer objetivo de cualquier acuerdo es simplemente abrir el estrecho de Hormuz. Y esa es una prioridad para los aliados de Estados Unidos en la región, incluyendo a Qatar, incluyendo a los Emiratos Árabes Unidos. Ellos quieren ver estos estrechos abiertos. Recuerde, los estrechos no estaban cerrados antes de esta operación militar. ¿Y qué significa abierto? Significa libre paso. Esta es una vía marítima internacional. No se puede permitir que los iraníes bloqueen los estrechos. Tampoco se puede permitir que los iraníes cobren un peaje a los barcos que pasan por los estrechos. Así que esta es la prioridad número 1 de Trump, ver que los iraníes levanten el bloqueo. Y luego, lo que haría Estados Unidos sería levantar su propio bloqueo, su bloqueo secundario en el estrecho de Hormuz. Y ya hemos empezado a ver informes de que algunos barcos han estado pasando por el estrecho. Se cree que los barcos ya se habían estado moviendo por el estrecho cerca de la costa de Omán, pero para ver realmente esta vía marítima completamente abierta, y hemos visto que algunos de estos barcos incluso han sido escoltados por buques de la Marina de los Estados Unidos. En cuanto a cómo se vería un acuerdo más amplio, todavía están hablando de firmar un acuerdo que abra un plazo de 60 días para llegar a un acuerdo nuclear firme, lo que significa que los iraníes pueden abrir los estrechos, darle a Trump lo que quiere de inmediato. Él quiere que sus aliados estén contentos. Él quiere empezar a ver que los precios del petróleo bajen en todo el mundo, así como en Estados Unidos, donde los altos precios del petróleo están creando otra forma de inflación para los ciudadanos estadounidenses y en todo el mundo. ¿Eso significa que Irán va a firmar un acuerdo o que Irán va a aceptar renunciar a sus ambiciones nucleares o que incluso si acepta va a cumplir con ese acuerdo?
Quiero decir, las probabilidades de eso, creo que la mayoría de la gente piensa que son bajas. Así que Trump ahora mismo está en una situación un poco difícil. Ya sabes, conseguir un acuerdo porque tenemos que abrir el estrecho rápidamente, ¿sabes? O volver a una operación militar, lo cual él realmente no quiere hacer. Eso está claro. Quiero decir, podrías ver que si hubiera querido ir a una segunda ronda de operaciones militares, Estados Unidos ya lo habría hecho. Así que el hecho de que el presidente lo esté retrasando demuestra que realmente quiere intentar evitarlo. Pero hasta que no se firme un acuerdo y hasta que no solo se confirme, sino que también se respete, no tienes un acuerdo. Y podría ser que el presidente solo quiera ver algún tipo de estabilidad en este momento. Y luego entras en una situación en la que te acercas a las elecciones de medio término en Estados Unidos. A medida que te acercas a las elecciones de medio término, es mucho menos probable que Estados Unidos participe en una operación militar adicional allí. Quizás, tal vez después de las elecciones de medio término, cuando ya sabes, Trump no necesite la buena voluntad de los votantes para lograr que se elijan a los miembros del Congreso que él quiere. Ya sabes, entonces podrías ver que el presidente regrese cuando no tenga estas preocupaciones internas, estas preocupaciones domésticas. Pero claro, por cada día que pasa sin que haya una operación militar, probablemente sea cada vez menos probable que veas un regreso al uso de la fuerza. Entonces, Alex, volvamos a las demandas de Estados Unidos. Mencionaste la apertura del estrecho de Hormuz sin ningún tipo de peaje para ninguno de los barcos que pasan por ahí. Además, el presidente ha dicho durante meses, yo diría, que Irán debe aceptar que nunca tendrá un arma nuclear o una bomba nuclear. ¿Se puede confiar en ellos? Hiciste esa pregunta hace un momento. Además, el presidente dice que Estados Unidos, tal vez junto con China, podría sacar el material enriquecido que ahora se cree que está enterrado profundamente bajo tierra en Irán como resultado de la campaña de bombardeos de Israel y Estados Unidos. Quiero decir, estamos hablando de uranio altamente enriquecido. Puede que haya suficiente uranio ahí para 10 bombas nucleares. Y cuando hablamos de uranio altamente enriquecido, la forma en que funciona con el uranio es que, ya sabes, al principio enriquecerlo es lo que más tiempo toma. Y luego, a medida que se va enriqueciendo más y más, sabes, la cantidad de centrifugado que se necesita para llevarlo a un nivel apto para armas nuclear es cada vez menor. Así que si hay voluntad entre los iraníes de llevar el uranio enriquecido al 60% hasta, ya sabes, el final. Y se cree que pueden tener algo de uranio altamente enriquecido que incluso supera el 60%. Eso podría incluso ser, ya sabes, cerca del 90% de uranio enriquecido que, ya sabes, pasar de ahí a una bomba nuclear puede tomar muy poco tiempo. Así que para el presidente sigue siendo muy importante entrar ahí y conseguirlo. Y hay dos maneras de conseguirlo. De nuevo, la primera es si te lo entregan, te permiten entrar por la puerta principal y tomarlo, o si tienes que ordenar una operación para ir y sacarlo. ¿Y cuánto tiempo toma eso? Sabes, no entendemos necesariamente, sabes, qué tan profundamente está enterrado este uranio enriquecido bajo algunos de los sitios. Así que lo que sí sabemos es que Estados Unidos e Israel intencionalmente no atacaron los sitios donde está enterrado el uranio altamente enriquecido, porque tal vez no querían crear algún tipo de desastre ambiental ahí o querían asegurarse de poder sacarlo en su totalidad. Así que sin duda ese es el punto aquí, que Trump necesita poder decir eso. Tenemos el estrecho de Hormuz abierto. Eso. Irán se ha comprometido a nunca desarrollar o, como viste en el video, adquirir un arma nuclear. Y ciertamente no tener el material que necesitarían si decidieran romper su compromiso y apresurarse a desarrollar un arma nuclear. ¿Sabes? Todavía no estamos escuchando nada en estas conversaciones sobre el financiamiento de los grupos terroristas proxy en la región. Y de lo que sí estamos escuchando es que Estados Unidos podría otorgar un enorme alivio de sanciones a Irán con el propósito de reconstruir y reparar parte de los daños que fueron causados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos e Israel como parte de la operación militar. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué van a hacer con ese dinero? Ya sabes, si miras hacia atrás, el presidente Trump hablaba sobre el JCPOA, el acuerdo nuclear con Irán. Y sabes, el presidente estaba sorprendido de la cantidad de dinero que el presidente Obama había entregado, ya sabes, más de $1,000 millones en efectivo a los iraníes. Y aquí estás hablando de pagos que podrían ser, según lo que se informa, al menos hasta $300,000 millones en alivio de sanciones. Es una cantidad increíble de dinero.
Eso no significa que Estados Unidos vaya a entregar ese dinero directamente. Podría haber alguna otra forma en la que los iraníes puedan obtener el dinero, quizá a través de los cataríes o mediante préstamos u otras cosas así, pero aún así sigue llenando de capital a este régimen. Y no tienen un buen historial de lo que hacen con ese capital. Lo usan para construir un programa nuclear ilícito, lo usan para financiar grupos terroristas respaldados por Irán en la región. Por supuesto. Y Alex, estamos en una situación en la que hay un alto el fuego, pero las partes siguen atacándose. Ya hemos hablado de esto en relación con Líbano. Pronto hablaremos de Líbano. Pero en los últimos días, Irán ha estado lanzando drones contra barcos estadounidenses y luego Estados Unidos respondió atacando el sur de Irán el pasado jueves. De nuevo, después de que Irán lanza drones intentando cruzar el estrecho de Hormuz, provocando represalias de Teherán contra una base militar estadounidense, los enfrentamientos más graves desde que comenzó el alto el fuego. Así que es un alto el fuego, pero las partes siguen atacándose entre sí. Bueno, esto también es una estrategia para prolongar las negociaciones, ¿verdad? Y si solo están hablando y ninguna de las partes tiene una amenaza real y creíble de algún tipo de acción militar, entonces, ya sabes, cada parte pierde un poco de influencia. Entonces, ya sabes, la idea de que Irán empiece a disparar contra algunos barcos, en realidad están poniendo a prueba a Estados Unidos y viendo exactamente cuál podría ser la respuesta. Y Estados Unidos sí respondió con fuerza, pero de manera limitada, y luego usó esa amenaza de una fuerza militar mayor como una forma de hacer que los iraníes regresaran a la mesa de negociaciones. Así que estás viendo, aquí sí, por un lado tienes un alto al fuego. Por otro lado, todavía no tienes ningún tipo de acuerdo firmado que formalice ese alto al fuego o que le dé a Estados Unidos lo que está exigiendo. Y entonces tienes este tipo de prueba de voluntades entre ambos lados, usando la fuerza como una palanca de negociación. Alex, antes mencionaste el potencial de alivio de sanciones, pero aquí tienes. El miércoles, la administración de Trump impuso sanciones a la recién creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán, acusándola de ayudar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a extorsionar el transporte comercial a través del Estrecho de Hormuz. Esto es algo de lo que nunca había oído hablar. La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico es una nueva creación iraní que acaba de surgir. Bueno, quiero decir, en la ciudad de Nueva York tienes la Autoridad Portuaria. ¿Y qué hace la Autoridad Portuaria? Opera las casetas de peaje en las entradas de los puentes y túneles. Y eso es lo que Estados Unidos no quiere ver. No quieren que haya un cobro de peaje para los barcos que pasan por ahí. De nuevo, esto no es como un canal, como el canal de Suez en Egipto o el canal de Panamá, donde un país básicamente creó una vía fluvial con el propósito de facilitar la navegación comercial. Esta es una vía fluvial internacional, una vía fluvial natural, y nunca antes se había cobrado peaje. Y lo último que el presidente de los Estados Unidos quiere ver es que los iraníes empiecen a cobrar un peaje. De hecho, hemos visto a Omán decir, bueno, esperen un segundo, nosotros controlamos el estrecho de Hormuz. Así que ya sabes, nosotros también deberíamos cobrar peaje. Y luego tuviste al secretario del Tesoro emitiendo una amenaza de que sancionaría a Omán si empezaban a cobrar un peaje en el estrecho de Hormuz. Y luego podrías ver a otros países alrededor del mundo diciendo, espera un segundo, nosotros también tenemos estrechos aquí. Sabes, hay muchos lugares donde tienes vías fluviales muy estrechas que son importantes para el tráfico comercial, específicamente en la entrega de petróleo u otros bienes comerciales. Y no quieres que esos países digan, bueno, nosotros también vamos a poner un peaje en nuestra vía fluvial. Así que es muy, muy importante aquí que la administración de Trump imponga sanciones contra cualquier operación que busque establecer peajes en el estrecho de Hormuz. Ahora, tú y yo sabemos que el presidente Trump publica en su cuenta de Truth Social todo el tiempo, envía estos mensajes, parece que casi cada 2 minutos incluso. Y en cuanto a Irán, pensé que esto era muy interesante. El presidente dijo que, como resultado del posible fin de la guerra, le gustaría ver que países, incluyendo Arabia Saudita, Qatar y otros, se unan a los acuerdos de Abraham, el acuerdo de normalización entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y de hecho dijo que le gustaría ver a la República Islámica de Irán como parte de los acuerdos de Abraham. Y dijo, wow. Entonces, quiero decir, eso es bastante increíble. O sea, yo diría que, ya sabes, cuando el régimen colapse, Dios quiera que sea pronto, Irán estará listo eventualmente para unirse a un acuerdo de normalización con Israel, tal vez incluso muy rápido, pero con el régimen aún intacto. ¿Esto es realista en lo absoluto?
Bueno, no lo creo. Sí, como dijiste, si el régimen cayera y se instalara en el poder, por ejemplo, el príncipe heredero Reza Pahlavi, ¿podría él normalizar las relaciones con Israel? Creo que él estaría muy dispuesto a considerar la normalización de relaciones con Israel. Pero creo que una pregunta más importante no es si Irán lo hará, sino si algunos de estos otros países lo harían. Y ciertamente el país que se creía más cercano a la normalización era Arabia Saudita. Ahora, todo este concepto de los acuerdos de Abraham ya se estaba discutiendo en la administración de Trump desde 2018-2019 y tomó mucho tiempo para que Israel y Estados Unidos llegaran al punto en que pudieran llegar a un acuerdo. Parte de eso fue simplemente porque a la administración de Trump le tomó tiempo darse cuenta de que aquí había un precio, que es normalizar las relaciones entre Israel y otros países árabes sin primero resolver el conflicto israelí-palestino. Pero después de eso hubo un periodo de 5 elecciones consecutivas en Israel y esto creó una incertidumbre que hizo que los sauditas y otros dudaran antes de sumarse a los acuerdos de Abraham. Así que en realidad no hubo la firma de ningún acuerdo de Abraham hasta 2020, cuando los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, Marruecos, Sudán suscribieron esos primeros 4 acuerdos de normalización de los acuerdos de Abraham. Ahora, en ese momento tenías una situación en la que había una alineación mucho más cercana entre los Emiratos y Arabia Saudita. Y lo que hemos visto ahora, especialmente en el último año, es que ha habido un poco de distanciamiento entre los emiratíes y los sauditas. Mucho de esto tiene que ver con el apoyo saudita a la hermandad musulmana, especialmente a las facciones de la hermandad musulmana en Yemen, mientras que los emiratíes no quieren tener nada que ver con la hermandad musulmana. Así que empezaron a surgir algunas diferencias de opinión en las estrategias de política exterior de los Emiratos y los sauditas. Y eso está haciendo que sea más difícil para los sauditas llegar a algún tipo de acuerdo. Ahora, el presidente de los Estados Unidos tiene una enorme cantidad de influencia en este momento sobre los sauditas, los cataríes y otros. Por un lado, ellos lo necesitan para crear algún tipo de estabilidad en el Golfo Pérsico. Al mismo tiempo, los sauditas en particular están buscando acuerdos de defensa masivos junto con Estados Unidos y puede que no puedan conseguir esos acuerdos de defensa con otro presidente. Ciertamente vimos la manera en que la administración de Biden trató a los sauditas por el caso Khashoggi. Y por eso realmente no veían a los sauditas como un aliado bajo la administración de Biden. Y podrías tener a otro presidente después de Trump que adopte una postura más aislacionista hacia Medio Oriente y que no quiera involucrarse en este tipo de acuerdos de defensa. Así que los sauditas quieren lo que quieren ahora de Estados Unidos, lo que significa que el presidente tiene mucha influencia y él quiere ver que este acuerdo de normalización suceda por varias razones. Número 1, es como un logro diplomático culminante. Sabes, todos hemos visto que el presidente Trump ha hablado a menudo sobre querer obtener un premio Nobel de la Paz. Y ciertamente iniciar una guerra con Irán no ayuda mucho a su candidatura para un premio Nobel ante la comunidad internacional. Sin embargo, firmar algún tipo de acuerdos que esencialmente pondrían fin al gran conflicto árabe-israelí, eso sí podría ser digno de un premio Nobel. Así que por un lado esto es algo personal. Hay una aspiración personal aquí. Y luego la otra parte es simplemente la creación de esta ruta comercial alternativa a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, que es el corredor IMEC, que realmente depende de que las mercancías puedan moverse desde India hacia el Golfo Pérsico, pasando por Arabia Saudita, por Jordania, por Israel, saliendo del puerto de Haifa en Israel para enviar mercancías a Europa y a Occidente. Así que esto realmente depende de algún tipo de normalización si quieres que las mercancías se muevan a través de estos países. ¿Podría suceder? ¿Podría suceder? Probablemente estos países están esperando a ver qué va a pasar en las próximas elecciones israelíes porque quieren saber con quién se están aliando, con quién estamos firmando un acuerdo. Estamos firmando un acuerdo con Netanyahu, que ahora estará en el cargo junto con el presidente Trump durante los próximos 2 años y medio y posiblemente más allá de eso. ¿Habrá otro gobierno israelí en el poder?
¿Será ese un gobierno que intentará deshacer algunos de los avances que las administraciones de Netanyahu han logrado a lo largo de los años en cuanto a la diplomacia en Medio Oriente? Así que hay muchas cosas cambiando en este momento. ¿Y estos acuerdos están sobre la mesa? Creo que es posible, pero hay que ver cómo encajan algunas de estas piezas. Continuará. Y Alex, ahora quiero cambiar al tema de la situación en Líbano. Informes indican que las fuerzas de defensa de Israel se están moviendo más al norte, quizá incluso más allá del río Litani. Imágenes de esta mañana muestran que las fuerzas de defensa de Israel han capturado el castillo de Beaufort, que realmente es un símbolo de la incursión de Israel en Líbano a principios de los años 80. Al mismo tiempo, ataques en Beirut, por primera vez en varias semanas, un asesinato selectivo, Ali al-Husseini, el comandante de la Fuerza de Misiles en la división Imam Hussein, que es una rama de la Guardia Revolucionaria Islámica. Al mismo tiempo, desafortunadamente, parece que casi cada 2 días un soldado israelí es asesinado por uno de estos drones suicidas lanzados por Hezbollah. Así que tienes a las tropas avanzando más de lo que lo han hecho en mucho tiempo. Los asesinatos selectivos continúan. Y al mismo tiempo, desafortunadamente, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel están pagando el precio más alto para mantenernos seguros aquí con estos drones suicidas. Están pasando muchas cosas en Líbano en este momento. Correcto. Y cuando hablábamos sobre Irán y la posibilidad de firmar un acuerdo negociado allí, una de las demandas iraníes es que quieren ver un alto el fuego, no solo entre Estados Unidos e Irán. Quieren ver un alto el fuego entre Israel y Hezbollah en Líbano. Ahora, ¿qué significa un alto el fuego? Sabes, hemos hablado de esto, de cómo Israel ha logrado cambiar la definición de alto el fuego, ¿verdad? Así que recuerda, estábamos hablando sobre el castillo de Beaufort, ¿verdad? Este es un punto, un lugar que Israel había controlado en guerras anteriores. Y sabemos que Israel tuvo una guerra con Líbano en 2006. Quizá durante esa guerra redujeron la capacidad de Hezbollah, digamos, entre un 20 y un 30% respecto a la que tenía antes de esa guerra en 2006, lo cual por un lado parece un buen logro. Pero luego lo que pasa es que se llega a un acuerdo de alto el fuego. Se obtiene la resolución 1701 de la ONU que trae a los cascos azules estadounidenses, más bien a los cascos azules de la ONU en la FINUL para gobernar o básicamente evitar la reconstrucción de Hezbollah en el sur del Líbano. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Hezbollah? Se reconstruyeron justo bajo la mirada de la FINUL. Así que en lugar de que se redujera su capacidad, digamos, en un 20%, no solo recuperaron ese 20% y volvieron al nivel en que estaban antes de esa guerra en 2006, pero bajo la FINUL, bajo la resolución 1701 de la ONU, en realidad continuaron fortaleciendo su postura militar 100 a 1000 veces más de lo que eran, y ese es el tipo de alto el fuego que Hezbollah e Irán quieren ver. Quieren ver un alto el fuego donde entren los cascos azules de la ONU, se le impida a Israel disparar, y ellos puedan consolidarse y reconstruirse para llegar a una posición aún más fuerte de la que tenían antes del 7 de octubre en esta última guerra. Ahora, el acuerdo de alto el fuego que Israel firmó originalmente con Hezbollah durante esta guerra en noviembre de 2024, ya sabes, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, llevó el plan al gabinete israelí. El gabinete dijo, bueno, no queremos tener un acuerdo de alto el fuego porque están pensando en la versión de 2006 del acuerdo de alto el fuego. Y lo que Dermer y el primer ministro Netanyahu estaban presentando es un nuevo tipo de acuerdo de alto el fuego, donde Israel se reserva el derecho de continuar atacando en Líbano. Así que de alguna manera hemos redefinido y volteado el concepto de alto el fuego por completo, en lugar de permitir que un alto el fuego sea algo que impida a Israel atacar mientras los terroristas se reconstruyen. Ahora significa que si los terroristas dan algún paso para reconstruirse o reorganizarse, Israel ataca. Y a eso le llamas un alto el fuego. Aquí ciertamente lo que quiere Hezbollah es un acuerdo porque está en modo de supervivencia. Ahora, Israel tiene un problema porque realmente no pueden acabar con Hezbollah por completo, porque para hacer eso tendrían que llevar a cabo una operación militar en todo el Líbano. Ahora, ¿cuántas tropas se necesitarían para eso? Tendrían que volver a movilizar a cientos de miles de tropas para entrar en el Líbano. ¿Cuánto tiempo van a estar en el Líbano? Entonces, lo que Israel ha descubierto, lo que pueden hacer y lo que necesitan hacer es simplemente, y aquí es donde la doctrina militar ha cambiado, que es no permites que una organización como Hezbollah
acumule un despliegue militar en tu frontera. Y por eso Israel ha despejado toda esta tierra hasta el Litani. Pero lo que escuchas del primer ministro Netanyahu es que ahora están avanzando incluso más allá del río Litani. Que cada vez que ven algún tipo de movimiento por parte de Hezbollah o un intento de reorganizarse, Israel avanza un poco más y un poco más y un poco más para que Hezbollah y otras organizaciones terroristas entiendan que cada vez que das un paso más cerca de Israel, en realidad estás perdiendo soberanía sobre más y más y más de tu territorio. Pero como decíamos, hay mucho ir y venir. Hablas de estos drones. Hemos empezado a ver en las últimas semanas y meses que Hezbollah ahora está usando cada vez más estos drones de fibra óptica que han sido una característica de la guerra entre Rusia y Ucrania. Son muy difíciles de detectar porque no usan frecuencia de radio, así que no puedes detectar cuando han sido lanzados. Realmente no puedes rastrearlos mucho por radar, así que no lo sé. Israel está tratando de encontrar y desarrollar métodos para lidiar con estos drones más difíciles de detectar. Creo que están ideando cosas. No sé si están ideando pequeños drones con tijeras, ya sabes, que puedan cortar el cable de fibra óptica. Estaban hablando de redes, atrapándolos en redes, todo tipo de cosas. Escucha, somos la nación de las startups. No tengo duda de que va a suceder. Encontraremos una solución para estos drones. Desafortunadamente, estamos viendo, ya sabes, constantes bombardeos, cohetes y drones en la frontera norte. Las escuelas están cerradas en este momento. Realmente está interrumpiendo, desafortunadamente, la vida de quienes viven a lo largo de la frontera. Pero creo que con el tiempo encontraremos algo para manejar esos drones. Solo espero que, ya sabes, estos soldados estén a salvo y que no paguen ese precio. Pero los últimos días no han sido buenos. Bueno, ciertamente existe la posibilidad de que Israel y Hezbollah lleguen a través del Líbano a algún tipo de acuerdo negociado para crear tranquilidad. Y de nuevo, es un tanteo entre Hezbollah e Israel. Sabes, siempre jugando en este juego de ojo por ojo, que puede estallar constantemente en algo mucho más grande. Pero tienes que creer que en este punto Hezbollah reconoce que si quiere sobrevivir y reparar el daño, probablemente necesita un periodo prolongado de tranquilidad. Así que el problema aquí es que no van a conseguir el tipo de tranquilidad que obtuvieron en 2006. Correcto. Lo que significa que Israel no les va a dar la tranquilidad que buscan para reconstruir. Así que si no van a obtener la tranquilidad que buscan, entonces ellos tampoco te van a dar tranquilidad a cambio. Y podríamos ver esta situación de escaramuzas. O ya sabes que entre un dron mate a un soldado y alcance una escuela en el norte. Y luego Israel respondiendo, pero sin un ataque total, atacando donde Hezbollah está lanzando cohetes de largo alcance hacia Haifa o hacia Tel Aviv, o atacando la infraestructura israelí de gas natural y energía eléctrica. Porque si eso sucede, entonces sabes que Israel va a hacer una movilización masiva y ahora empezará a avanzar hasta Beirut. Así que ya sabes, es un toma y daca, es que cada lado está probando al otro. Es muy posible que se dé una situación de escaramuzas a largo plazo, no exactamente tranquila, pero tampoco una guerra total durante un periodo prolongado. Pero incluso con todo eso sucediendo, Israel y Líbano estuvieron el viernes en conversaciones en el Pentágono, lanzando formalmente lo que llaman la vía de seguridad, apoyando las negociaciones de alto el fuego en curso entre ambos países, según un informe estadounidense de las discusiones. Así que, incluso con Israel y Hezbollah en pleno enfrentamiento, haya o no alto el fuego en el norte, en este momento están ocurriendo conversaciones en Washington para un acuerdo completo entre Israel y Líbano. Pero como hemos dicho una y otra vez, Hezbollah no está incluido en estas conversaciones. Exactamente. ¿Qué quieres decir realmente? ¿Estás hablando de Israel y el gobierno libanés? Sí. El gobierno libanés que de nuevo está en gran parte controlado por cristianos. Hay 3 diferentes facciones principales, aunque hay muchas facciones en Líbano, pero 3 facciones predominantes que son los cristianos maronitas. Y luego tienes una facción sunita que odia a Hezbollah. Y luego tienes a Hezbollah, que es esta facción chiita. Así que la mayoría de los chiitas en Líbano apoyan a Hezbollah. Las otras 2 facciones, como sabes, se oponen a Hezbollah, pero el problema es que Hezbollah, al igual que pasa con la Guardia Revolucionaria en Irán y con Hamas en Gaza, es que Hezbollah es el que tiene las armas. Así que pueden dominar sobre el terreno y dentro de la sociedad.
Entonces ves cómo Hezbollah se ha debilitado drásticamente, se ha creado una oportunidad en la que el Líbano realmente puede empezar a entrar en algún tipo de negociación con Israel y probablemente haya buena voluntad ahí. Ambos lados ven a Hezbollah como un enemigo, pero mientras Hezbollah esté ahí, no quieren ver un acuerdo de normalización entre Israel y Líbano. Así que pueden estar usando estas conversaciones como un detonante, una razón por la que necesitan mantener la guerra contra Israel para involucrar aún más a las fuerzas de defensa de Israel. Y lo que esperan entonces es que estas otras facciones en Líbano realmente se vuelvan contra Israel y las fuerzas de defensa de Israel por sus continuos ataques dentro del Líbano. Así que es una situación muy compleja que se está manejando en los niveles más altos en Washington. Sabemos que Yechiel Leider, el embajador israelí en Estados Unidos, es quien lidera las negociaciones por parte de Israel. Pero puedes estar seguro de que el primer ministro Netanyahu está manejando, ya sabes, todas estas cosas. Irán, el presidente, Líbano, Hezbollah, Gaza, la diplomacia global, todo al mismo tiempo. Sí, cambiemos a Gaza, ahora sí podemos. Israel esta semana eliminó a Muhammad Odeh. Él era el nuevo jefe militar de Hamás. Cualquier nuevo jefe militar que asuma, Israel lo elimina. Esa ha sido la política desde entonces, ya sabes, incluso con el alto al fuego con Hamás en Gaza, Israel también eliminó a otro responsable de la masacre del 7 de octubre, el subcomandante de la brigada de Gaza de Hamás, Hassan Hussein Aslam. Así que estos ataques selectivos continúan. Al mismo tiempo, el primer ministro Netanyahu dice que Israel va a pasar de controlar el 60% de Gaza al 70% como parte de la campaña en curso contra Hamás. Tenemos este clip. Ahora estamos en el 60% del área, antes estábamos en el 50%, subimos al 60%, pero seguiremos aumentando. Seguiremos. Ahí tienen el video. Y solo para repasar lo que la gente decía en la multitud, le decían al primer ministro, no el 70%, vamos por el 100% de control en Gaza. El primer ministro decía, no, esperen un momento, vamos del 60 al 70 y luego veremos qué pasa. Sí, el primer ministro solo está diciendo que tenemos que ir por etapas. Si recuerdan, cuando Israel firmó el alto al fuego con Gaza, según el plan de 20 puntos de Trump, Israel tenía el control del 53% de Gaza, lo que básicamente significa una línea a la mitad de la franja de Gaza, pero con pequeños salientes tanto en las fronteras sur como norte, para crear una barrera de contención entre Gaza y todas las áreas de Israel con las que Gaza limita, así como una barrera significativa entre Gaza y Egipto, para que Egipto no pueda ser utilizado como una ruta de contrabando de regreso a la franja de Gaza. Y lo que ya hemos visto ahora es que mientras las fuerzas de defensa de Israel continúan operando en Gaza, Hamás no está cediendo el control de la franja como se supone que debe hacerlo. Según el plan de 20 puntos, ese plan de 20 puntos exige el desarme de Hamás y realmente busca que otra fuerza tome el control en Gaza, la desmilitarización, el desarme y que alguna otra fuerza política esté al mando. Mientras Hamás siga en el poder, lo que estás viendo es que las fuerzas de defensa de Israel están tomando medidas más allá de esa línea amarilla y la están redibujando en tiempo real. Y así ves que Israel ya controla más del 60% de la franja de Gaza en lugar del 53% como lo hacía al principio. Y escuchas al primer ministro decir que este 60% pronto será el 70%. Y sí, escuchaste los gritos entre la multitud diciendo, ve y toma el 100%, y el primer ministro está diciendo, tal vez, pero vamos a hacer las cosas bien, paso a paso. Primero lo primero, pasemos del 60 al 70%. Yo voto por el 100% porque así es como llegamos aquí. Cuando salimos de Gush Katif, las comunidades judías en Gaza, en 2005, en mi opinión, eso llevó directamente a la masacre del 7 de octubre años después. Así que algún día espero y rezo para que volvamos a volver a establecer comunidades judías en Gaza. Bueno, lo que hay que entender es que Israel no controlaba el 100% de la franja de Gaza cuando había asentamientos en Gaza. Y había parte de lo que se llamaba algo así como un plan de 5 dedos, donde había algunos asentamientos judíos en el norte, en el centro y en el sur, para crear una presencia de las fuerzas de defensa de Israel en puntos estratégicos dentro de Gaza, ¿verdad? Así que no era solo una ocupación militar pura, sino que el ejército estaba ahí para proteger a los residentes. Pero lo que eso provocó fue que tenías una situación donde Gaza era esencialmente como el área A en Judea y Samaria,
Y el área A es una zona que se supone que está bajo control civil y militar de la autoridad palestina, pero sabemos que las fuerzas de defensa de Israel frecuentemente entran al área A. Ya sabes, esta es la política de cortar el césped. Puedes cortar el césped cuando las fuerzas de defensa de Israel están ahí. Y luego ves que, ya sabes, las malas hierbas empiezan a aparecer cuando la actividad terrorista está aumentando. Entras y lo limpias en el momento en que lo notas. No esperas hasta que ocurra un 7 de octubre o hasta que de repente Hamás empiece a lanzar 50 cohetes a tu ciudad para entrar. En ese punto ya es demasiado tarde. Tienes que estar ahí, tienes que usar inteligencia y eliminar a los terroristas en cuanto aparezcan. Pero eso no significaba que Israel controlara toda la franja de Gaza. En realidad controlaban una parte muy pequeña del territorio de Gaza, pero estaban presentes. Así es. Y ahora hay llamados para reasentarse en Gaza, porque lo que hace el reasentamiento en Gaza es legitimar una presencia permanente de las fuerzas de defensa de Israel ahí. Ahora, la razón por la que el primer ministro dice que no queremos el 100% en este momento es porque los gazatíes todavía están ahí. Correcto. Ahora, si llegas a una situación en la que empieza a haber emigración voluntaria de gazatíes fuera de la franja, y según muchas de las encuestas que hemos visto, entre el 50 y el 80% de los gazatíes dicen que quieren irse. El problema es que no se les está dando una ruta para salir. Israel lo facilitaría, pero tiene que haber un país dispuesto a recibirlos. Sabes, en ciertos momentos hubo conversaciones sobre la posibilidad de enviarlos a Libia, también hubo otras conversaciones sobre enviar a decenas de miles o más a Indonesia, hubo posibles conversaciones sobre Somalilandia, con quien Israel ha normalizado relaciones para que acepten a algunos gazatíes. Entonces, si tienes una situación en la que los gazatíes se van, ¿Israel tomaría el control de la franja? Por supuesto que sí. Pero mientras tanto, Israel no quiere ser responsable de más de 1 millón de gazatíes que actualmente viven en tiendas de campaña en la franja. Así que está tomando el área poco a poco, y apretando a los gazatíes en una zona más estrecha donde Hamás sigue rondando y aterrorizando a esa población con armas. Grupos como la UNRWA ciertamente no quieren que los gazatíes se vayan, quieren mantenerlos ahí como peones contra el Estado de Israel. Hemos visto eso una y otra vez, pero quiero hablar de la ONU ahora mismo. Israel anunció esta semana que está suspendiendo relaciones con la oficina del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, después de que entidades israelíes fueran incluidas en una lista negra de la ONU relacionada con violencia sexual en zonas de conflicto. No se puede inventar esto, Alex. Es increíble que Israel sea puesto en la misma categoría que ISIS, Hamás y las organizaciones terroristas más bárbaras del mundo en lo que respecta a la violencia sexual. El embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, dijo que la misión israelí no tendría más contacto con la oficina del secretario general mientras Guterres permanezca en su cargo. Danon dijo que esto es una vergüenza moral que demuestra que el jefe de la ONU ha perdido toda credibilidad. Lo que acabamos de ver, que fue hace menos de 2 semanas que Nick Kristof publicó su historia en el New York Times diciendo que Israel estaba cometiendo abusos sexuales contra prisioneros palestinos. Estás usando 14 fuentes que algunas no están confirmadas y otras son notoriamente enemigas de Israel. Y ese artículo salió justo cuando Israel estaba publicando un informe importante que había realizado durante más de 1 año, usando más de 1,000 fuentes para detallar y documentar el abuso sexual sistemático contra israelíes el 7 de octubre y contra los rehenes. Así que simplemente le dan la vuelta a la acusación y se roban el titular. Claro. Y aquí tienes a la ONU haciendo algo similar y poniendo a Israel en la lista negra junto con estas organizaciones terroristas, diciendo que Israel es un perpetrador de abuso sexual contra palestinos. Y sabes, lo irónico aquí es que hace varios años, y puedes buscar esto, de hecho salió un informe que acusaba a las fuerzas de defensa de Israel de ser un ejército racista porque el ejército no violaba. Los hombres de las fuerzas de defensa de Israel no violaban a las mujeres palestinas, ¿verdad? Así que eso era una indicación de que eran racistas. Entonces, ya sabes, por un lado dicen que violas cuando no lo haces, y luego cuando reconocen que no lo haces, dicen que no lo haces porque es racista. Ahora,
Este movimiento de Danone es realmente simbólico porque aquí estamos básicamente a principios de junio de 2026 y Guterres está en el segundo de sus mandatos consecutivos de 5 años como secretario general de las Naciones Unidas. Y él se irá a finales de diciembre. Habrá un nuevo secretario general de las Naciones Unidas. Y Danny Danon en su anuncio dijo, ¿sabes? Estamos suspendiendo cualquier contacto con la oficina de Guterres. Pero volverían a abrir algún tipo de relación con un nuevo secretario general cuando se nombre uno nuevo, y ciertamente Israel espera que consigan uno mejor. No quiero decir que vayan a conseguir un secretario general pro-Israel, pero ya sabes, como suelen ser estas cosas, hay algunos que son peores y otros que son más razonables, con los que sabes que puedes trabajar, con los que puedes hablar. Aparentemente, Danon cree que Guterres, en este momento, es alguien con quien ya ni siquiera se puede hablar. Pero creo que esto plantea una pregunta aún más grande. Ya sabes, ¿qué demonios sigue haciendo Israel en las Naciones Unidas? En serio. Este es un organismo que parece haber sido organizado específicamente con el propósito de deslegitimar a Israel en el escenario internacional. Está claro que el mandato de la ONU que surgió después de la horrible Segunda Guerra Mundial, tras el fracaso de la Liga de las Naciones para prevenir esa Segunda Guerra Mundial, ya sabes, no ha hecho nada para restaurar la credibilidad en el mundo. Tienes todas estas guerras, ya sabes, ocurriendo por todo el mundo, desatándose bajo la supervisión de la ONU. Y este es un organismo que censura a Israel más que no solo a cualquier otro país en el mundo, sino más que a todos los demás países del mundo juntos. Quiero decir, puedes hacer cualquier tipo de crítica que quieras al gobierno israelí, al Estado de Israel, pero solo camina por este lugar. Invito a cualquiera a caminar por aquí y decirle a la persona con la que estás hablando que este lugar es peor que Irán, peor que Sudán. Y estos son los países que ponen en los comités de derechos humanos, en los comités de mujeres. Sabes, Irán está en un comité. Sabes, los ponen en los comités de no proliferación nuclear. Sabes, estos horribles violadores de los derechos humanos en todos los sentidos. Y aquí la ONU dice que Israel es el peor país de todo el mundo. O sea, por favor, ya basta. Es ridículo. Es una gran broma, pero quiero seguir hablando de la ciudad de Nueva York, Alex, porque para cuando la gente vea esto, probablemente ya habrá pasado. Pero hoy es el desfile del Día de Apoyo a Israel en Manhattan, donde decenas de miles, tal vez cientos de miles de neoyorquinos y simpatizantes pro-Israel marchan en la ciudad de Nueva York, mostrando su apoyo al Estado de Israel. Por primera vez en años, el alcalde de la ciudad de Nueva York, creo que es la primera vez en la historia, nunca antes el alcalde de la ciudad de Nueva York había faltado. Zohran Mamdani está boicoteando, supongo que se podría decir, boicoteando el evento, diciendo públicamente que no asistirá al desfile de este año. Al mismo tiempo, Jessica Tisch, la comisionada del NYPD, dijo que de hecho asistiría al evento. Vamos a ver este clip. ¿Tienes alguna preocupación sobre que el alcalde no esté ahí? No, es decisión del alcalde no marchar, y es mi decisión marchar con orgullo. Entonces, Alex, tal vez el evento pro-Israel más grande fuera del país que se realiza cada año. Sé que cuando estaba en la universidad desfilé en el desfile del Día de Israel, el desfile Saludo a Israel con orgullo y se celebra de nuevo. Pero el alcalde de la ciudad de Nueva York no se presentará. Es increíble que hayamos llegado al punto en que un alcalde de la ciudad de Nueva York, la ciudad con más judíos en todo el mundo fuera de Israel, estás hablando de como entre Brooklyn y Manhattan. Y también tienes gente que viene de Nueva Jersey y de otros lugares, como fuera de la ciudad, en el área triestatal circundante, donde probablemente haya algo así como más de 2 millones de judíos en esta sola área triestatal concentrada. Este es el evento número 1, como dijiste, ¿sabes? He estado en ese desfile muchas veces. He transmitido desde ese desfile y en el concierto en Central Park que solía llevarse a cabo justo después de ese desfile en múltiples ocasiones. Y realmente era un evento muy importante para la comunidad judía para conectarse y mostrar solidaridad con el Estado de Israel. Pero ahora, llegar al punto en el que tienes a un alcalde en esta ciudad que tiene la mayor concentración de judíos en cualquier parte del mundo, que dice que ni siquiera quiere participar en el desfile del Día de Israel, ¿sabes? Es algo muy significativo. Y al mismo tiempo tienes esta tensión dentro de la propia administración del alcalde, porque el jefe de policía, el comisionado de policía del NYPD,
Jessica Tisch, que es hija de James Tisch, quien fue expresidente de las Federaciones Judías en Nueva York. E incluso, creo, a nivel nacional en Estados Unidos, ya sabes, ella llega a una conferencia de prensa parada justo al lado de Mamdani, usando un collar con una estrella de David, diciendo que marchará con orgullo. Pero además de marchar con orgullo, lo cual es genial, ya sabes, eso es importante por sí mismo, que este año están implementando uno de los dispositivos de seguridad más sofisticados alrededor de este desfile, que francamente podría convertirse en un gran objetivo. Creo que este año vas a ver muchas más protestas alrededor de este desfile. No es solo el alcalde quien dice que no va a marchar en él, sino que, como vimos en los campus universitarios en Columbia y en otros lugares, podrías tener a muchos agitadores pro-palestinos, pro-Hamás a lo largo de la ruta del desfile. Y esperemos que este desfile se lleve a cabo sin contratiempos, sin ningún problema mayor. Incidente de seguridad. Pero con esta tendencia creciente de antisemitismo, tanto no violento como violento, realmente esperamos que todos los que asistan a este desfile hoy se mantengan seguros. Así que ese es el evento pro-Israel más grande fuera del Estado de Israel. Ahora hablemos posiblemente del evento pro-Israel más grande en Israel. Y ese, por supuesto, es la Cumbre Internacional de Políticas de JNS, que se llevará a cabo en solo unas semanas, del 21 al 23 de junio, aquí en Jerusalén, la capital eterna del Estado de Israel y del pueblo judío. Hay muchos eventos alrededor de la conferencia en sí. Hay recorridos, hay un Shabbat, está la conferencia en sí. Hablemos de eso por unos minutos. Sí. Bueno, de hecho, la conferencia se está convirtiendo en uno de los eventos pro-Israel más importantes y en eventos de solidaridad entre Israel y Estados Unidos, así como con los simpatizantes de Israel en todo el mundo. Es increíble. Apenas en el segundo año, ¿cuánta atención ha recibido la conferencia? Se suponía que íbamos a tener la conferencia en abril. Tuvimos que posponerla debido a la guerra. Casi se han agotado los boletos, pero todavía hay entradas disponibles. La gente puede ir a heartyansummit.org o pueden obtener el enlace en juerenens.org. También lo verán ahí. Pero una increíble variedad de políticos israelíes, incluyendo al presidente Yitzhak Herzog, al ministro de Relaciones Exteriores Gidon Saar, varios otros ministros, incluyendo al ministro Shikli de Asuntos de la Diáspora, la ministra Gamliel de Ciencia y Tecnología y varios otros. Del ministro Eli Cohen, creo, de la cartera de Energía, Avi Dichter, quien es el ministro de Agricultura. Y también vas a tener a muchos embajadores, incluyendo, espero, al embajador en Israel, Mike Huckabee. Esperamos que varios miembros de la administración de Estados Unidos estén ahí, incluyendo a aquellos que realmente son responsables de lidiar con el aumento del antisemitismo en Estados Unidos, incluyendo al enviado especial del presidente para combatir el antisemitismo, Yehuda Kaplan, posiblemente otros miembros de esa administración del Departamento de Justicia, incluyendo a Harmeet Dillon, incluyendo a Leo Terrell y otros. Podría haber otros invitados ahí, otros diplomáticos de otros países. Alex Raymond estará ahí. Yo estaré aquí. Jonathan Tobin, nuestro editor en jefe, estará aquí. El anterior, yo estaré ahí. Tú estarás aquí. Además, una exestrella aquí en JNS que recientemente fue nombrado asesor de asuntos internacionales del primer ministro y además, su nombre ha sido mencionado como posible candidata para convertirse en cónsul general en la ciudad de Nueva York. Caroline Glick estará ahí dando más comentarios. Melanie Phillips también. Y también habrá algunos miembros del Parlamento, incluyendo a algunos funcionarios gubernamentales de muy alto rango de países europeos y algunos miembros de países del Golfo que asistirán. Así que una verdadera variedad de políticos, diplomáticos, miembros del Parlamento, además de todo tipo de expertos legales que ayudan a luchar por Israel en los distintos foros legales alrededor del mundo, quienes combaten el antisemitismo, muchos periodistas y también bastantes influencers de redes sociales. Habrá más de 200 ponentes en un periodo de 2 días y medio. Y esperamos que entre esos ponentes esté el primer ministro, quien sí dio un discurso en la primera cumbre de JNS el año pasado. El primer ministro ha sido invitado a asistir. Por supuesto, hemos visto que el primer ministro está atendiendo muchos asuntos urgentes del Estado, así que tenemos la esperanza de que asista. Pero lo sabremos cuando suceda, tal vez incluso hasta el último momento si va a estar ahí. Esperamos que él venga y también esperamos que todos los demás se unan a nosotros. Danos de nuevo el enlace para inscribirnos.
Puedes ir a jnssummit.org. Además, puedes encontrar el enlace en jns.org. Estoy esperando con ansias la segunda cumbre anual internacional de políticas. Va a ser un gran evento, no te lo pierdas. Y eso es todo por la edición de hoy de Minuto de Jerusalén. Aquí en JNS TV, Josh Ashton, corresponsal de JNS News, junto al director general de JNS, Alex Paiman. Muchas gracias por acompañarnos. Danos un súper gracias. Asegúrate de suscribirte al canal. Ve a JNS TV para todo el contenido increíble que ofrecemos. Y también visita jns.org para todas las últimas noticias de última hora de Israel, Medio Oriente y todo el mundo judío. Que tengas una excelente semana. Nos vemos la próxima semana aquí en Jerusalén Minute por JNS TV.